Bienvenidos a El Mundo que se avecina. Bienvenidos a la mente, al cerebro, al mundo de la conciencia. Estamos desarrollando en estos capítulos, ¿no?, del bloque pues estos temas interesantísimos con el profesor José Ignacio Murillo. Bienvenido, José Ignacio, ¿qué tal? Él es catedrático de Filosofía en la Universidad de Navarra y dirige el equipo interdisciplinar Mente y Cerebro, ¿no? Mente-Cerebro, bien. Y hemos tocado muchos temas, José Ignacio, o sea que a mí me gustaría ahora hacer una perspectiva hacia Silicon Valley, ¿no? y a estos tecnoentusiastas que están trabajando pues el cerebro, la mente. Bueno, es un tema de moda, ¿no? Los proyectos sobre el cerebro reciben muchas subvenciones y mucho dinero, ¿no? Porque igual que tú dijiste el otro día la cartografía del genoma, ¿no? Pues ya parece que la tenemos avanzada. En estos momentos yo creo que hay gran interés en equipos de investigación, ¿no?, en centros de investigación por cartografiar el cerebro, ¿no?, incluso por fabular, ¿no?, sobre ciertos temas de la mente. Lo comentamos en otro capítulo, ¿no?, la transmigración, ¿no? Tenemos a Elon Musk y a otros, ¿no?, ahí buscando pues, nuevas posibilidades del ser humano a partir del control y de la evolución, mejoramiento de la mente, ¿no? Y creo que como Silicon Valley, California y tal, siempre he pensado, bueno, y he analizado un poco a los transhumanistas, como sabes, ¿no? Y ahí les veo un ramalazo oriental, ¿no? O sea, a muchos de ellos, ¿no? No sé si porque la New Age, todo el tema del budismo y tal, pues en esa parte de Estados Unidos, pero bueno, en Occidente pues tiene mucha difusión, ¿no? Y seguramente pues de forma milenaria el budismo pues ha trabajado estos conceptos, ¿no?, como tú dijiste, de conciencia y mente. Veo una influencia incluso en los científicos, ¿no?, que aparentemente no debería, casi adoptan una espiritualidad o religión que viene tal vez del budismo, ¿no?, en estos temas de mente y conciencia. ¿Estás de acuerdo conmigo, José Ignacio? Pues sí, estoy de acuerdo en que hay una cierta presencia del budismo. Yo diría que en buena parte de la cultura contemporánea se está acudiendo a algunos aspectos del budismo, y también en la neurociencia esto se ha notado. Respecto a lo primero, de nuestra... Bueno, he podido hablar con alguna persona que se ha formado en el budismo en serio, y algo que me decía es también que lo que en Occidente entendemos o se practica ¿no?, del budismo, ellos lo ven como una degeneración del budismo, que para ellos pues es una práctica religiosa. Bueno, aquí todo esto es discutible, ¿no?, porque el budismo también tiene distintas formas. Entonces, yo creo que también hay que tener cuidado cuando juzgamos, cuando hablamos de esta religión, ¿no? Pero es claro que hay un aspecto del budismo que tiene que ver con la práctica de la meditación, ¿no?, con la importancia que se le da a la conciencia, a ese desapego de los deseos, ese desapego del yo que permite conseguir una paz, etc. Y eso ha calado muy profundamente en algunos sectores, sobre todo cultivados, de las sociedades occidentales. Y ahora es muy común oír hablar, cuando se habla de meditación, curiosamente no se entiende por meditación lo que se entendía antes en los países cristianos, ¿no?, sino que se entiende más bien hacer meditación de corte budista, ¿no? Es decir, pues meditación de la atención Entonces, pienso que eso... Entonces, ¿a qué se puede deber esto? Dice, bueno, ya decía que los budistas verdaderos muchas veces ven esto como una degeneración del budismo. Otros les dicen, hombre, es una manera de desembarcar. Porque el budismo que se practica en Occidente, desde luego, es compatible con no pronunciarse o decir que no existe Dios, ¿no? Algunos han dicho que el budismo es una religión atea, no en el sentido de que digan que no hay Dios. Una espiritualidad sin Dios. Claro, que es una espiritualidad, pero porque en cualquier caso Dios no está en el lenguaje, y la divinidad, pues no, o sea, no es lo más importante, exactamente, no es más importante. Porque no es lo más importante, la divinidad, ¿no?
En todo caso, podríamos decir, interpretar como una divinidad aquello a lo que se accede por la meditación, etc. Entonces, esa idea de, en parte del mundo, digamos, ateo, que no, pues no se pronuncia en cuestiones religiosas, etc., que busca una espiritualidad, pues es común que se tomen aspectos de esta religiosidad, que no es una no como religiosidad, sino como una espiritualidad, una práctica espiritual, ¿no?, que les permite, desde luego, algo que permite la espiritualidad también, ¿no?, que es relativizar la vida, ¿no?, la vida cotidiana, ¿no?, verla desde una perspectiva distinta, ¿no? Y cuando uno se siente totalmente sumergido en un mundo pues muy complejo, muy ajetreado, buscando cosas que no se sabe muy bien a dónde llevan, etcétera, etcétera, y además va de fracaso en fracaso muchas veces, pues dice, bueno, pues ¿cómo puedo relativizar todo esto? Pues al final una de las maneras es ponerse un poco entre paréntesis y dedicarse a contemplar, ¿no? En puro presente, ¿no?, sin juzgar, sin... Bien, o sea, yo creo que eso es lo que ha hecho que, ¿no?, una espiritualidad sin religión. Pero fíjate que es muy tecnoespiritual, porque vamos avanzando, ¿no?, en esta visión neurocientífica, encaja como anillo al dedo, ¿no?, y va más allá, ¿no? O sea, y tenemos que ver de alguna manera cómo eso influye en una ética de la neurociencia, ¿no? Porque claro, si estamos hablando de principios cristianos en nuestro entorno, ¿no?, católicos, pero por otro lado me estás diciendo, bueno, pero muchos neurocientíficos se dejan seducir por otros valores, ¿no?, otros principios, y estamos en un mundo global y estos temas afectan a toda la humanidad, ¿no?, estén en Estados Unidos, Occidente, en China, ¿no?, ya no digamos. ¿Cómo trabajar esa tecnoética, ¿no?, no sé si ese término lo podrías también definir, ¿no?, a partir de esas visiones, esas cosmovisiones tan distintas, ¿no? En este caso hemos hablado la budista y la cristiana, ¿no? ¿Qué es la tecnoética y cómo confluir en unos principios que nos sirvan? Sí, bueno, respecto de la... el budismo, digamos, también el peso que tiene en nuestra cultura y también en la técnica, ¿no? Antes decías que tiene un aspecto como técnico el budismo, y es cierto que tal como se interpreta el budismo en Occidente, es una técnica de una especie de técnica espiritual, una técnica de meditación, ¿no?, de ponerse de una... y que también se puede desconectar de una forma de vida, ¿no?, tal como se entiende en Occidente, no como lo entienden quizás los budistas, ¿no? Dice, pero se puede entender como de repente yo corto y me... ¿no? Entonces, y eso tiene que ver efectivamente con una visión del mundo, ¿no? Y yo diría que la neurociencia, en particular, cuando ha cogido algunos de los principios budistas, o se ha inspirado en el budismo, precisamente porque, uno, le ha dado mucha importancia en los últimos decenios al problema de la conciencia, pero intentando reducirlo a una cuestión explicable biológica y materialmente, pero la conciencia es un tema muy importante. Pero por otro lado, hay una duda bastante profunda acerca de que la conciencia sea algo más que una ilusión. Es decir, que no haya un yo detrás de la conciencia, porque el cerebro y el cuerpo pues generaría más bien un espejismo. Esto, por ejemplo, lo ha planteado un filósofo que se llama Thomas Metzinger, que escribió un libro que se llama Being No One, siendo nadie o siendo ninguno, porque él lo que explica es que el yo es una proyección, o sea, el cerebro genera un automodelo que se hace transparente a sí mismo. Dice, pero en realidad ese automodelo es un modelo generado, es como, se puede decir, como una realidad virtual, ¿no? Nosotros de la realidad virtual es lo que ve el sujeto, pero en este caso es lo que se genera es esa sensación de que estás viendo, ¿no? Él habla del yo túnel, ¿no? El yo es como un túnel, ¿no? Dice, pero al final no hay un yo verdadero, sino que es un puro espejismo que ha creado nuestro organismo. Y entonces esa idea él la hace compatible con una visión de corte budista. Desde luego no la puede hacer con una idea de corte cristiano que le da una gran importancia a la persona, ¿no?
Entonces, detrás de la conciencia, no solo hay un sujeto, sino que hay una persona, un ser personal, ¿no? Que es capaz de relaciones personales, que es libre, etcétera, ¿no? Que tiene dignidad. Claro, que tiene dignidad. Y esto es lo que, si lo niegas, entonces, ¿qué entiendes por sujeto? Pues probablemente una construcción del cerebro. Y como no tiene ningún respaldo, esa construcción del cerebro, salvo el propio organismo, que en el fondo pues no es un yo así separado de la persona, pues entonces te gusta ese aspecto de la visión budista que habla de deshacerse del yo, aunque ellos lo hacen de una manera muy radical, decir, o sea, y en cierto modo con una cierta semejanza con lo que dice la tradición cristiana, en el sentido de que para el cristianismo la persona es mucho más que, digamos, el yo, ese yo que nos construimos, ¿no? O sea, nosotros, a veces se habla de que hay que negar el propio yo, y uno dice, bueno, ¿qué quiere decir esto? El cristianismo dice que hay que negar el propio yo, pero esto es un poco absurdo. Dice, pero a lo que se refiere el cristianismo es que hay que negar precisamente esa construcción que nos hacemos de nosotros mismos, que es falsa, que proyectamos nuestros propios, unos deseos que no son los que realmente nos satisfacen, una idea de nosotros mismos que quizá ha sido construida con lo que los demás ven, pero no con la realidad. Y entonces todo eso pues tiene que ser trascendido. Pero el cristianismo siempre ha propuesto que existe la persona, ¿no? Y que el yo es de la persona. Por eso no dice que haya que disolverlo del todo, ¿no? Sino que hay que... En una conciencia cósmica. Exactamente, en una conciencia cósmica. Casi lo que claro. plantean algunos de esa inteligencia colectiva. Cuando hablábamos de la transmigración de la mente, es casi como aportar a un gran ordenador, ¿no? Universal, ¿no? Un cerebro del mundo, nuestro propio pensamiento y tal. Y yendo un poco más allá, ¿no? Todo lo que es la realidad virtual, todo lo que nos va a venir, lo que ya está, pero que todavía está en pañales, ¿no? de la realidad virtual aumentada. ¿Cómo crees? Incluso en parte no lo tratamos demasiado en el capítulo de las adicciones tecnológicas, ¿no? De querer estar inmerso en mundos ficticios, el metaverso, ¿no? ¿Cómo crees que nuestro cerebro, a partir de esas tecnologías, ¿no? va a cambiar, ¿no? O nuestra mente, no sé si decir cerebro o mente, ¿no? ¿Qué consecuencias va a tener todo esto para ti? No, la tecnología efectivamente tiene un gran impacto en nuestro cerebro, pero bueno, hay que decir que lo característico del ser humano es que, o una característica distintiva del ser humano es que es un ser tecnológico. Sí, claro, que nosotros pero esto ampliamos. Intrusivo, vamos a... Claro, pero bueno, hay muchas técnicas que han sido de una manera u otra intrusivas. También esto hay que, aunque hay algunas que son más que otras, obviamente, ¿no? O sea, no es por negar, sino simplemente por contextualizar, ¿no? Porque ya se discutió, por ejemplo, Platón discute en uno de sus diálogos, plantea un mito sobre el origen de la escritura. Entonces al faraón se le presenta un dios que le dice que va a hacer un gran don a la humanidad, que es la escritura. Y le explica en qué consiste y el faraón le dice, pues este don que me haces, pues no lo veo tan claro que sea bueno. Dice, porque va a conseguir una cosa, es verdad que dará muchas posibilidades, pero va a tener una consecuencia tremenda, y es que vamos a perder la memoria, ¿no? Porque confiaremos en lo que está escrito y perderemos la memoria. Y esto en parte se ha ocurrido, ¿eh? También es cierto que incluso se dice que las personas analfabetas tienen mucha más memoria que las personas letradas, ¿no? Pero bueno, lo digo en el sentido de que hay tecnologías en las que al exteriorizar nuestras posibilidades, eso tiene un influjo en nuestra psique. Y yo creo que no es el mismo modo de experimentar la realidad, las relaciones humanas, las personas que viven en una cultura ya escrita, como son la de los últimos siglos, porque tampoco la escritura solo se ha difundido totalmente en los últimos siglos, ¿no? Como fenómeno global en las civilizaciones, en las civilizaciones desarrolladas, ¿no? Dice, pero entonces, pues eso te cambia tu modo de percibir la realidad. Claro, ahora nos encontramos con eso,
como decías, la realidad virtual. Unas herramientas y muy entonces, potentes. claro, esas herramientas tienen otros, o sea, el riesgo que tienen en este caso no es perder la memoria, sino perder la realidad, ¿no? Es decir, que nosotros acabemos prefiriendo, no sé si confundiendo la realidad con las apariencias, ¿no? Pero a veces prefiriendo las apariencias a la realidad, ¿no? Preferir el mundo que nosotros nos creamos al mundo real. Y eso, evidentemente, pues tiene unas consecuencias en el modo en el que percibimos también nuestra identidad. Hay una correlación en la percepción de la realidad y la percepción de nosotros mismos, ¿no? La misma profundidad que tiene nuestro conocimiento de la realidad tiene nuestro conocimiento de nosotros mismos y viceversa. O sea que si nosotros vivimos en un espejismo, pues entonces perdemos también la conciencia de nuestra realidad y de nuestra dignidad. ¿Y eso va a ser similar a otras formas de estados alterados de conciencia, ¿no? A través de, bueno, ha habido muchas maneras de evadirse, ¿no? De la realidad, claro, sí, ¿no? A través de droga, setas, no sé qué, ¿no? Sí, sí. Por eso decía lo de las adicciones, ¿no? Que engancha, ¿no? Esa alteración de la conciencia. Ahora va a ser a través de estos mecanismos tecnológicos, Sí, añadiendo es a los posible, otros. Es posible. Hay que ver cómo funcionan los mecanismos de adicción. Yo creo que todavía sobre esto queda por estudiar. Los mecanismos de adicción que tienen que ver con sustancias y los mecanismos de adicción a cosas como la tecnología, Sí, etcétera, ya ¿no? están en mundos ficticios donde se está Ya la están mar de en bien, mundos ficticios, y que saliendo de esa... que hay una puede película, ser... no recuerdo cuál es, ¿no? Que, claro, que el mundo real es muy frustrante, ¿no? A nivel de trabajo. Sí, Matrix, por ejemplo, no es Matrix, es otra, pero es otra muy... que, claro, es como una droga el estar enchufado en la realidad virtual, porque ahí no hay frustración, ahí te construyes tu propia realidad y siempre es placentera, ¿no? Esto contaba, antes he mencionado a Robert Spemann, ya no he recordado, que él contaba, creo que él lo hacía en clase, pero contaba, decía, bueno, planteaba un experimento. Dice, imagínense que, claro, todos queremos ser felices. Imagínense que les conectan a una máquina en la que todo lo que van a tener van a ser sensaciones placenteras y van a ser eliminadas todas las sensaciones negativas, y así van a estar enchufados a esa máquina durante todo el tiempo que vivan y morirán también sin sufrir. ¿Cuántos de ustedes preferirían esto a su vida real, en la que va a haber frustración, se tendrán que enfrentar a la muerte, y dice que la mayoría de la gente prefería su vida real? Ah, sí. ¿No? Efectivamente. Pero eso cuando fue, bueno, esto era hace años, esto era hace muchos años. Ignacio, entonces habría que ver ahora qué es claro, lo que pasa con las ¿no? nuevas generaciones, ¿no? Habría que ver ahora. Pero si cambiara esa perspectiva, también habría un cambio cultural muy potente. Ya sería un inicio de lo que acabo de decir, un inicio de realización, ¿no? O sea, de refugiarse en la apariencia y perder perder la realidad con todas sus características. Hablábamos antes, ¿no?, de venir todo el tema de la simulación, ¿no?, de que incluso en esa hipotética transmigración de la mente, ¿no?, que podría ser de alguien difunto con recuerdos que a lo mejor están en un USB y puedas tener una simulación de bueno, estar comunicándote con un ser querido pero ya difunto, ¿no?, que vivamos ya no realidades, no solo esas aparentes, sino bueno, simulaciones que nos enganchen, ¿no?, y que nos sean más placenteras. Por otro lado, ¿no?, cambiando un poco de tercio, ¿no?, todo el tema del control de la mente, ¿no? O sea, nos están diciendo que los poderes, ¿no?, que los poderes de todo tipo, económicos, políticos, casi que la nueva conquista ya no es de territorio, ¿no?, que también, ya lo estamos viendo desgraciadamente, ¿no?, en estos días, ¿no?, a través de las guerras, pero que el gran paradigma, ¿no?, de este siglo XXI es cómo van a poder conquistar y controlar la mente, ¿no? Claro, para eso se va a necesitar desarrollar una ética y unos neuroderechos, ¿no?, que, bueno, como bien me recordabas antes, ¿no?, pues en Chile, en algunos países ya se está trabajando, ¿verdad?, el tema de los neuroderechos, ¿no? Entonces me gustaría, tenemos unos 5 minutos, me gustaría como que conectases el tema de la ética, ¿no?, que estáis vosotros abordando en vuestro equipo y grupo de investigación, ¿no?, con lo que otros equipos están realizando sobre los neuroderechos, ¿no? Neuroderechos. ¿Cómo conectan? ¿Cuál sería tu propuesta incluso, ¿no? Sí.
Sí, sí, sobre este tema hemos estado trabajando. Tuvimos hace poco un investigador que es colaborador del grupo y que estuvo trabajando con nosotros y que es un experto mundial en neuroderechos, se ha convertido en un experto mundial en neuroderechos. La polémica de los ¿Cómo se llama, perdona? Que se llama José Manuel Muñoz. José Manuel Muñoz. Y que está ahora en California. Tenía una beca para ir a Estados Unidos y estuvo en una universidad, estuvo en Harvard y ahora le han fichado en una universidad de California. Y él ha trabajado mucho en la cuestión de los neuroderechos. Sobre los neuroderechos hay que decir que, bueno, la idea de los neuroderechos es, ahora con lo que sabemos sobre el cerebro y las nuevas técnicas que hemos desarrollado con el conocimiento del cerebro, pues nos encontramos ante una serie de desafíos para los que la legislación no es suficiente y para proteger los derechos del ser humano hay que ampliar los derechos, exactamente. Enumera hay que hablar algunos, enumera algunos para que tengamos pues uno la es idea. el de la privacidad mental, por ejemplo. ¿Y en qué consiste la privacidad? El de la privacidad mental es, como ahora cada vez es más posible conectar el cerebro, ¿no? O sea, es posible leer el cerebro hasta cierto punto. O borrar pensamientos. Bueno, por supuesto, también esto es algo positivo. Bueno, de momento no se, bueno, positivo o no. De momento no se puede hacer selectivamente, ¿no? Ahora si te borran la memoria, te hacen un borrón. Traumas postguerra, ¿no? Nos comentan que soldados que vienen de guerras y que, bueno, para borrar ciertos recuerdos, ¿no? Sí, pero es muy difícil tecnológicamente determinar qué hacer para borrar un recuerdo. Pero imaginemos que se consigue. Ahora es posible, a veces con imagen, pues acceder a qué se está, bueno, por lo menos qué se está pensando de una manera muy, ¿no? En qué se está pensando o qué tipo de conducta se está esbozando, o, bueno, entonces, pero se piensa que se progresará mucho más en la capacidad de leer el cerebro, de leer, ¿no? De interpretar el cerebro, y sin embargo, claro, si nosotros nos conectamos a una máquina o podemos ser, dice, pues podrán leer nuestros pensamientos. Es bidireccional. Nosotros nos gustaría acceder, ¿no? Claro, de nuestra mente a todo el conocimiento de Google o quien sea, ¿no? Pero el problema es que es bidireccional. Claro, si te conectas, te pueden leer. Y bueno, ahí el derecho... Estamos hablando de ciencia ficción, bueno, pero no creas, yo creo, no sé, tú sabes más, pero... Más. Sí. ¿Algún ejemplo? Tenemos poquito tiempo, si no ya lo comentaremos en el próximo. ¿Qué más? Sí, hay varias, porque ya digo, sobre los neuroderechos, se ha planteado esto como una cuestión jurídica que hay que, tú mencionabas la Constitución de Chile, como se estaba haciendo la Constituyente de Chile, se aprovechó para plantear los neuroderechos. Rafael Yuste, que es un neurocientífico español, que fue uno de los inspiradores del proyecto BRAIN, una iniciativa, la iniciativa Obama, ¿no? BRAIN Initiative. No, posterior. Fue posterior. Después, sí. Y ahora estaba muy preocupado con la cuestión de la ética, y entonces él tiene una iniciativa, se puede encontrar en internet, de los neuroderechos, Neurorights, ¿no? Sí. Y entonces ahí él propone unos cuantos neuroderechos, pero hay otros que también han tratado el tema de los neuroderechos y que discuten si tienen que ser esos, si hay que plantearlos de esa manera. O sea, hay una discusión, digamos, también jurídica y ética a propósito de si es necesario plantear neuroderechos o se pueden reducir a los derechos que ya hay, ¿no? José Ignacio, tendríamos otro capítulo sobre neuroderechos, pero se nos ha acabado el tiempo, ¿no? A mí me interesa mucho como abogado, efectivamente, que se esté trabajando, estoy contento, ¿no? Que se esté trabajando en esa línea y en la de la ética, ¿no? Porque vuestro equipo, antes del derecho, tenemos que ver lo que está bien y lo que está mal para regular. Claro, efectivamente. Por lo tanto, bueno, lo dejamos aquí por hoy y te invito al último capítulo del bloque la semana que viene. Muy bien, pues encantado.